Buenas tardes, mi nombre es René Hernández Ramos, quien cursa el séptimo semestre en la licenciatura en Sistemas Computacionales y quien cursa la materia de Inteligencia Artificial con el maestro Oscar Puy. Lo que a mí me tocó fue hablar acerca de las definiciones de lo que son las inteligencias artificiales. Bien, aquí tenemos la primera pregunta que se nos surge. ¿Qué es inteligencia artificial? Se llama inteligencia artificial a la ciencia que intenta la creación de programas para máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humana. Otro punto importante es que la investigación en el campo de la inteligencia artificial se caracteriza por la producción de máquinas para la automatización de tareas que requieren un comportamiento inteligente. Aquí, como podemos observar, se muestra una breve definiciones y las cuales son 8. En la parte de arriba se refiere al proceso mental y al proceso de razonamiento, mientras que en la parte de abajo se nos hace referencia a la conducta. Como primer punto nos encontramos con el sistema que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano, por ejemplo las redes neuronales artificiales, a lo que Bellman nos da su punto de vista. La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje. Luego nos encontramos con los sistemas que piensan racionalmente, a lo que Charniak y Bechtermont nos dicen lo siguiente: el estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. Por otra parte, también Winton nos da su perspectiva acerca de los sistemas que piensan racionalmente. El estudio de los cálculos se hacen posibles percibir, razonar y actuar. Bien, esto quiere decir que tratan de emular el pensamiento lógico racional del ser humano. Por ejemplo, los sistemas expertos, el estudio de los cálculos, se hacen posibles percibir, razonar y actuar. También se nos menciona los sistemas que actúan como humanos. En breve sería que estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano, por ejemplo la robótica, el estudio de cómo lograr los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Y por último tenemos lo que viene siendo sistemas que actúan racionalmente. Estos tratan de emular la forma racional del comportamiento humano. Aquí les daré un ejemplo. Los agentes inteligentes están relacionados con conductas inteligentes en artefacto. Esto es lo que Nelson nos menciona en 1998. Ahora bien, hablaremos un poco de Alan Turing. Como primera pregunta se nos viene a la cabeza: ¿qué hizo Turing? Bien, Alan Turing hizo un test. Esto fue para identificar la existencia de inteligencia en una máquina y comprobar que una máquina puede llegar a pensar al igual que una persona. Vaya, esto en realidad es algo increíble lo que hizo Turing, bueno, a mi parecer. Después tenemos que el test fue expuesto en 1950 en el artículo de Compute Managing Intelligence para la revista Min, que sigue siendo hoy en día un parteaguas del defensor de la inteligencia artificial, el cual es de suma importancia para quienes están y ven este apartado de la ciencia. Básicamente la prueba consiste en un desafío en el cual la máquina debe hacer pasar por humana en una conversación con un hombre a través de una comunicación de texto en modo chat. A lo que el sujeto no se le avisa si está hablando con una máquina o con una persona, de este modo que si el sujeto está incapaz de determinar si la otra parte de la comunicación es humana o máquina, entonces se considera que la máquina ha alcanzado un determinado nivel de madurez a lo que respecta es inteligente, lo que Alan Turing se refería. Y vaya, uno nunca va a saber con quién está platicando y con quién está interactuando. Se podría decir que esto es, ¿cómo se podría decir? Impresionante. Hola, muy buenas tardes, días, noches. Soy alumno de la licenciatura en Sistemas Computacionales de la UNACH. Mi nombre es Ervin Zúñiga Coutinho. Les voy a hablar sobre un tema muy importante, sobre los fundamentos de la tecnología de inteligencia artificial. Más que nada voy a hablar un poco sobre una historia de las disciplinas que he contribuido con estas ideas, puntos de vista y técnicas de desarrollo de inteligencia artificial, más que nada sobre personas que también fundaron, por decirlo así, estas tecnologías. Una de estas personas fue Aristóteles, el primero en formar un conjunto de procesos de logos que gobernaban la parte racional de la inteligencia. El desarrollo de un sistema informal para razonar adecuadamente con silogismos que en principio permite extraer conclusiones mecánicas.
o por decirlo así mecánicamente. Ramón Lull tuvo la idea de que el razonamiento útil se podría obtener por medios artificiales. También como Thomas Hobbes propuso que el razonamiento era como la computación mecánica. Pues estamos viendo sobre personas que fundaron, como ya antes había dicho, estos sucesos. También está René Descartes, proporciona la primera discusión creada sobre la distinción entre mente y materia. Hay un tema muy importante, o personas muy importantes, que les voy a hablar. En 1956, el comienzo de la era dorada de la inteligencia artificial, cuando John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon acompañaron este término durante la conferencia y Dapton para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculos. Los fundamentos en sí de la IA se basan en lo que es matemáticas, filosofía, economía, neurociencia, teoría de control y cibernética, lingüística, psicología e ingeniería computacional. La historia se organiza en un turno a una serie de contextos. Historia de la inteligencia artificial. Génesis de la inteligencia artificial 1943-1955. En 1943, Warner C. Gould y Walter Pitt han sido reconocidos como los autores del primer trabajo de inteligencia artificial. Partieron de 3 puntos: el conocimiento sobre la filosofía lógica funcional de las neuronas en el cerebro. 2. Análisis de la forma lógica proposicional de Russell y Whitney. 3. Teoría de la computación de Turing. 1949. Donald Heath propuso y demostró una sencilla regla de actualización para la modificación de las intensidades de las conexiones entre neuronas. 1951. Construyeron el primer computador a partir de una red neuronal. Nacimiento de la inteligencia artificial en 1956. McCarthy convenció a Minsky y a Claude Shannon y a Natalie Roth para que le ayudaran a aumentar el interés de los investigadores. 1956. Organizaron un taller con una dinámica de 2 meses en Dortmund en el verano de 1956. Hubo 10 asistentes, en el cual incluían a los siguientes: Turner Moret de Princeton, Arthur Samuel de IBM, Ray Salomov y Oliver Selfing de MIT, además de contar con 2 investigadores de Cornell Tech, Allen Need y Heber Simon. El taller de Dortmund no produjo ningún avance notable, pero puso en contacto a figuras importantes de este campo. 20 años después, el campo estuvo dominado por personajes, así como por estudiantes y colegas de MIT, CMU y Stanford de IBM. Entusiasmo inicial, gestos de esperanza, 1952-1959. Los primeros años de la inteligencia artificial estuvieron llenos de éxitos, aunque con ciertas limitaciones, teniendo en cuenta lo primitivo que eran las computadoras y las herramientas de programación en aquellos tiempos. 1976. El éxito del CRGP y de los programas que siguieron como modelos de cognición llevaron a Newby y a Simon a formular las famosas hipótesis de sistemas de símbolos físicos, que afirmaban que el sistema de símbolos físicos tienen más de un medio suficiente y necesario para generar una acción de inteligencia. 1959. En IBM, Natalie Roach hizo colegas desarrollando algunos de los primeros programas de inteligencia artificial.
Una dosis de realidad 1966-1973. Desde el principio, los investigadores de la inteligencia artificial hicieron pública sin timidez, prediciendo sobre el éxito que les esperaba. Con frecuencia se cita el siguiente comentario realizado por Herbert Simon en 1957, sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos. Pero la forma más sencilla que tengo de resumirlo es diciéndoles que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender y crear. Sistemas basados en el conocimiento clave del poder. 1969-1979. El programa Dendral de Buchanan de 1969 constituye uno de los primeros ejemplos del enfoque que fue diseñado en Stanford, donde Feigenbaum, discípulo de Herbert Simon, y Bruce Buchanan, filósofo convertido en informático, y de Joshua, colaboraron en la solución del programa inferir una estructura molecular a partir de la información proporcionada de un espectro de masa. La inteligencia artificial se convirtió en una industria desde 1980 hasta el presente. El primer sistema experto comercial que tuvo éxito en RIP inició las actividades en Digital Equipment Corporation. El programa se utilizaba en la elaboración de pedidos de nuevos sistemas informáticos. En 1986 representaba para la compañía un ahorro millonario de 4 millones de dólares al mes. Prácticamente eran como 400.000 millones de dólares al año. En 1988, el grupo de inteligencia artificial DEC había distribuido ya 40 sistemas expertos y había más en camino. En 1981, los japoneses anunciaron un proyecto de la quinta generación, un plan de 10 años para construir computadoras inteligentes en los que pudieran ejecutar protocolos. Como respuesta a Estados Unidos, constituyó en lo que fue la MCC con un consorcio encargado de mantener la competitividad nacional en una de estas áreas. Regreso de las redes neuronales desde 1986 hasta el presente. Aunque la informática haya abandonado de manera general el campo de las redes neuronales, al final de los años 70 el trabajo continúa en los diferentes campos. 1982 utilizan técnicas de mecanismos estadísticos para analizar propiedades de almacenamiento y optimización de las redes, tratando de colecciones de nodos como colecciones de átomos. La inteligencia artificial se convierte en una ciencia desde 1987 hasta el presente. En los últimos años se ha producido una revolución tanto del contenido como en metodologías en el trabajo del campo de la inteligencia artificial. Planificación autónoma. A millones de millas de la Tierra, el programa de la NASA, Agente Remoto, se convirtió en el primer programa de planificación autónoma a bordo que controlaba la planificación de las operaciones de una nave espacial desde a bordo. El agente remoto generaba planes a partir de objetivos generales especificados desde Tierra y monitorizaba las operaciones de la nave espacial según se ejecutaban los planes. Juegos. Deep Blue de IBM fue el primer sistema que derrotó a un campeón mundial en una partida de ajedrez, cuando superó a Garry Kasparov por un resultado de 3.5 a 2.5 en una partida de exhibición. Control autónomo. El sistema de visión por computador Alvin fue entrenado para dirigir un coche de forma que siguiese una línea. Se instaló en una furgoneta controlada por computador en el NavLab de UCM y se utilizó para dirigir el vehículo por Estados Unidos durante 2.850 millas. Controló la dirección del vehículo en el 98% del trayecto. Una persona lo sustituyó en el 2% restante, principalmente en vías de salida. El NavLab posee videocámaras que transmiten imágenes de la carretera a Alvin, que posteriormente calcula la mejor dirección.
Los programas de diagnóstico médico basados en el análisis probabilista han llegado a alcanzar niveles similares a los médicos expertos en algunas áreas de la medicina. Heckermann describe un caso en el que un destacado experto en la patología de los nodos linfáticos se mofó del diagnóstico generado por un programa en un caso especialmente difícil. El creador del programa le sugirió que le preguntase al computador cómo había generado el diagnóstico. La máquina indicó los factores más importantes en los que había basado su decisión, que explicó la ligera interacción existente entre varios de los síntomas en este caso. Eventualmente el experto aceptó el diagnóstico del programa. Planificación logística. Durante la crisis del Golfo Pérsico de 1991, las fuerzas de Estados Unidos desarrollaron la herramienta DART para automatizar la planificación y organización logística del transporte, lo que incluía hasta 50.000 vehículos, carga y personal a la vez. Teniendo en cuenta puntos de partida, destinos, rutas y la resolución de conflictos, entre otros parámetros, las técnicas de planificación de inteligencia artificial permitieron que se generara un plan en cuestión de horas, que podría haber llevado semanas con otros métodos. La agencia DARPA afirmó que esta aplicación por sí sola había más que amortizado los 30 años de inversión de DARPA en inteligencia artificial. Muchos cirujanos utilizan hoy en día asistentes robot en operaciones de microcirugía. KidNap es un sistema que utiliza técnicas de visión por computador para crear un modelo tridimensional de la anatomía interna del paciente y después utiliza un control robotizado para guiar el implante de prótesis de cadera. Procesamiento de lenguaje y resolución de problemas. Proverview es un programa informático que resuelve crucigramas mejor que la mayoría de los humanos, utilizando restricciones en programas de relleno de palabras, una gran base de datos de crucigramas y varias fuentes de información como diccionarios y bases de datos online. Incluye la lista de películas y los actores que intervienen en ellas, entre otras cosas.